Es prioridad del gobierno federal contribuir al desarrollo económico y social del sector agropecuario, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales a través de la implementación de sistemas productivos amigables con el ambiente. La agricultura orgánica se presenta desde hace varios años y con excelentes resultados como una alternativa productiva para alcanzar estos objetivos. La agricultura orgánica es un sistema de producción donde se eficientiza el uso de los recursos, dando énfasis a la actividad de organismos benéficos y la fertilidad del suelo. Se minimiza el uso de los recursos no renovables y se evita el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. Bajo estas premisas, se implementan una serie de prácticas y tecnologías alternativas, como el uso de cultivos biointensivos, asociaciones de cultivos y el uso de abonos orgánicos. El uso de estos últimos en sistemas alternativos debe contemplar la reducción de patógenos. Esto se logra a través del uso de biodigestores, el cultivo de lombrices o la elaboración de composta, tema central del presente video. Se decide la ubicación de la composta. Se recomienda el lugar donde se encuentren los residuos orgánicos, ya sea en la parcela, potrero, traspatio o lo más cercano al lugar donde se usará el abono para disminuir el trabajo y costo del traslado de insumos y del producto final. Se traza sobre el piso un rectángulo o cuadrado de 1,5 metros de ancho por el largo deseado y de acuerdo a la cantidad de materiales disponibles. Posteriormente se remueve el suelo a 10 centímetros de profundidad para que exista aireación de la composta, los fluidos puedan absorberse fácilmente y los microorganismos de ese suelo puedan colonizarla. Se construye una rejilla con palos pequeños, los cuales también facilitarán la aireación. Hay sistemas que permiten pilas mucho más largas y más altas. La aireación en estos sistemas se da a través de un piso falso o una tubería interna que ingresa el oxígeno necesario para la descomposición. Se agrega una capa de 25 a 30 centímetros de material seco, como rastrojo de maíz, paja de trigo o zacatón, convenientemente picado en pequeños trozos. Otros materiales que pueden usarse en esta capa son hojas, zacates y fibras. Se agrega una capa de 15 a 25 centímetros de residuos verdes de diferentes cultivos o malezas. Se pueden incluir restos vegetales frescos de las comidas en casa, cáscaras de frutas y bagazos. Se agrega una capa de 8 a 10 centímetros de estiércoles, ya sean frescos o semifrescos. Los más comunes son de bovinos, caballos, chivos, borregos, conejos y gallinas. Se pueden agregar cenizas y cáscara de huevo, que son una buena fuente de nutrientes inorgánicos, como es el carbonato cálcico. Los restos de comida grasienta, carnes, lácteos y estiércoles de animales caseros, como perros y gatos, no deben usarse si se trabajara a pequeña escala, ya que podría no alcanzarse una temperatura suficientemente alta para que los patógenos mueran y darse un proceso de descomposición inadecuado que atraerá insectos y otros animales indeseados.
se agrega una capa de tierra de monte o de composta madura, de 2 a 5 centímetros de espesor, para inocular la nueva composta y acelerar su descomposición. A partir de esta altura se pueden establecer tutores que servirán para regar el interior de la composta. Al final de esta primera etapa, se humedecen bien las capas evitando el exceso de agua, es decir, antes que empiece a escurrir fuera de la composta. La temperatura caliente que habrá al interior por la acción de microorganismos consume agua, la cual es necesaria para la descomposición de los residuos. Una pila de efectiva debe tener una humedad aproximada del 60%. El grado ideal de humedad se asemeja a una esponja mojada. Si se toma un puño de composta y se le aprieta con la mano, deben escurrir solo unas gotas de agua. Posteriormente, se vuelve a repetir la capa de rastrojo, de material verde, de estiércol y se vuelve a regar. Esto se repetirá hasta lograr una altura que puede variar entre 1,30 y 2 metros con fines prácticos. Al terminar de colocar las diferentes capas, se retira el tutor. Se cubre con una capa delgada de tierra o de hojas y, si se tiene disponible, con un plástico para aislar el calor generado. En una composta de buena calidad ocurren 4 fases de descomposición. Fase mesofílica, caracterizada por la degradación de azúcares y aminoácidos, la acción de grupos de bacterias y una disminución del pH. Una fase termofílica, donde se degradan ceras, polímeros y hemicelulosa por hongos del grupo de los actinomicetos. Aquí las altas temperaturas permiten el saneamiento de la composta, ya que los patógenos y semillas indeseadas mueren. Una fase de enfriamiento, donde las temperaturas se reducen y se realiza la degradación de las celulosas y ligninas por bacterias y hongos. Y una fase de maduración, donde se estabiliza y polimeriza el humus a temperatura ambiente. Desciende el consumo de oxígeno y desaparece la fitotoxicidad. Si esto no sucede, puede estar pasando alguna de las siguientes situaciones. 1. Hay demasiada humedad en la pila, lo que reduce la cantidad de oxígeno disponible para las bacterias y la temperatura disminuye. 2. La pila está muy seca y las bacterias no disponen de la humedad necesaria para vivir y reproducirse. 3. La temperatura es muy baja, pues no hay materiales ricos en nitrógeno. Para cerciorarnos que la temperatura sea la correcta, la composta debe revisarse constantemente. Una técnica tradicional consiste en introducir un machete a la composta y, al retirarlo, la humedad debe evaporarse. Conforme aumenta la temperatura en el proceso de compostaje, se destruyen los parásitos y patógenos al llegar a su límite térmico letal. Aquí se muestran los patógenos que mueren después de los 55 grados centígrados. Una temperatura elevada durante un corto periodo de tiempo puede ser tan efectiva como una temperatura baja durante mucho tiempo. Hacer una composta adecuadamente también impide la putrefacción de los residuos orgánicos y la generación de malos olores. Volteo de la composta. Se recomienda realizar un volteo cada 15 días durante 3 meses.
Se deberá vigilar durante los volteos que la composta tenga humedad suficiente y, en caso de estar seca, regarse. Al final de cada volteo se deberá cubrir con un plástico o con hojas secas. La elaboración de la composta se ha concluido satisfactoriamente cuando es similar a la tierra de monte, bien descompuesta, con un color oscuro y olor agradable. Tanto la calidad como la madurez de la composta dependen del origen y características de las materias primas empleadas y de la evolución que hayan tenido durante el proceso. Una composta que aún no está lista puede contener altas cantidades de sales solubles, un olor similar al amoníaco, estar aún caliente y en ella se pueden observar los componentes orgánicos con los que fue preparada. Por el contrario, una composta que está lista perderá el olor inicial y tendrá un olor a mantillo de bosque. La humedad será mucho menor y no se reconocerán los materiales iniciales como hojas y estiércoles. Finalmente, la composta está lista para fertilizar las plantas, mejorar la vida del suelo y producir alimentos sanos. Los beneficios del uso de composta en su aplicación al suelo son múltiples en los aspectos físico y químico. Por ejemplo, 1. Contribuye a formar y estabilizar el suelo. 2. Aumenta la capacidad de retención de agua. 3. Mejora la porosidad de los suelos compactos. 4. Al aumentar el contenido de materia orgánica, se evita la erosión y la desertificación. Y 5. La estabilidad de los nutrientes en la composta permite que estos se liberen poco a poco en la planta. Se debe asegurar que la elaboración de composta, además de los beneficios ya indicados, contemple el beneficio social que representa que los productores hoy capacitados enseñen a otros productores. Comparte tu experiencia y los conocimientos que generes. Así enriqueces el ambiente, a tu cultivo y a tu comunidad. Produciendo alimentos de calidad, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal.